El día que enterraron a su esposo, el silencio en la casa fue más fuerte que cualquier llanto. 5 pares de ojos pequeños miraban a su madre, esperando una respuesta que ella misma no tenía. La mujer respiró hondo tratando de ocultar el temblor en sus manos, porque desde ese momento, ella era todo lo que esos 5 niños tenían. El invierno llegó demasiado pronto ese año. El viento se colaba por las grietas de la vieja casa, y las noches parecían interminables. La viuda se levantaba antes del amanecer, envolvía sus manos frías en un viejo pañuelo y salía a buscar cualquier trabajo que pudiera encontrar. Limpiaba casas, lavaba ropa ajena, cargaba cajas en el mercado, cualquier cosa para llevar un poco de pan a la mesa. Pero 5 niños comen más de lo que el cansancio puede pagar. Una noche, mientras repartía el último trozo de pan duro en 5 pedazos pequeños, el más pequeño de sus hijos levantó la mirada y preguntó con una voz tan suave que casi se rompía: «Mamá, ¿tú no vas a comer?». Ella sonrió, esa sonrisa silenciosa que solo las madres conocen, y negó con la cabeza. «Yo ya comí antes, cariño». Era mentira. Su estómago llevaba 2 días vacío, pero ver a sus hijos comer era lo único que le daba fuerzas para seguir. Los días se convirtieron en semanas. Sus zapatos empezaron a romperse, sus manos se llenaron de grietas, y el cansancio pesaba sobre sus hombros como una montaña invisible. Aún así, cada noche contaba historias a sus hijos antes de dormir, historias de esperanza, de días mejores, aunque en el fondo de su corazón no sabía cuándo llegarían. Una tarde gris, después de caminar durante horas buscando trabajo, regresó a casa con los bolsillos vacíos. Cuando abrió la puerta, encontró a sus 5 hijos sentados en el suelo, abrazados unos a otros para mantenerse calientes. El mayor intentaba ser fuerte, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. «Mamá, hoy no comimos», susurró. El corazón de la mujer se rompió en 1000 pedazos. Se giró para que los niños no vieran las lágrimas que caían por su rostro. En ese momento sintió que el mundo entero se había vuelto demasiado pesado para cargarlo sola. Entonces ocurrió algo inesperado. Un golpe suave sonó en la puerta. Ella se quedó inmóvil unos segundos. Nadie solía visitarlos. Con el corazón latiendo rápido, caminó hacia la puerta y la abrió lentamente. Del otro lado había un hombre mayor, con un abrigo largo y una mirada tranquila. En sus manos llevaba una caja grande. La mujer lo miró confundida. «Señora», dijo el hombre con voz amable, «creo que esto le pertenece». Ella frunció el ceño. «Creo que hay un error, yo no he pedido nada». El hombre sonrió ligeramente como si conociera un secreto que ella todavía no entendía. «No, usted no lo pidió. Pero alguien vio su lucha». Y cuando la viuda abrió la caja y miró lo que había dentro, sus manos empezaron a temblar, porque lo que encontró allí cambiaría el destino de sus 5 hijos para siempre. Dentro de la caja había más que comida. Había pan fresco todavía tibio, frutas, leche, arroz, y paquetes cuidadosamente acomodados como si alguien hubiera pensado en cada detalle. El aroma llenó la pequeña habitación en segundos. Los 5 niños corrieron hacia la mesa con ojos brillantes, pero se detuvieron, mirando a su madre como si pidieran permiso. Ella no podía hablar. Sus labios temblaban. «Adelante», susurró finalmente. Los niños empezaron a comer con una mezcla de emoción y cuidado, como si temieran que todo desapareciera si lo tocaban demasiado rápido. El más pequeño abrazó un pedazo de pan contra su pecho antes de darle el primer mordisco. La mujer levantó la mirada hacia el hombre. «¿Quién hizo esto?». El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la pequeña casa, las paredes desgastadas, la mesa vieja, las mantas remendadas. Luego volvió a mirarla. A veces, cuando el dolor es demasiado grande, alguien lo ve. Antes de que ella pudiera preguntar más, el hombre inclinó la cabeza ligeramente y dio un paso atrás. «Espere», dijo la viuda, avanzando hacia la puerta. «Al menos dígame su nombre». Pero el hombre ya caminaba por el sendero oscuro, alejándose lentamente hasta desaparecer entre la niebla de la tarde. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, los niños se durmieron con el estómago lleno. Sus respiraciones suaves llenaban la habitación, y el silencio ya no parecía tan cruel. La viuda se sentó junto a la ventana, mirando la caja todavía sobre la mesa. Dentro también había algo más. Un sobre. Sus manos temblaron mientras lo abría.
Dentro había varios billetes doblados con cuidado y una pequeña nota escrita a mano. Ella acercó la hoja a la luz débil de la lámpara. Para los días en que la esperanza parezca desaparecer. Nada más. No había nombre. La mujer presionó la nota contra su pecho, sintiendo una mezcla extraña de gratitud y desconcierto. Durante semanas había sentido que el mundo la había olvidado, y de pronto alguien había aparecido en silencio. Los días siguientes fueron diferentes. No perfectos, pero diferentes. Con el dinero del sobre pudo comprar algo de harina y verduras en el mercado. Preparó sopa caliente para los niños, y la casa volvió a oler a comida en lugar de frío. Pero el misterio del hombre seguía en su mente. Cada vez que escuchaba pasos cerca de la casa, miraba por la ventana esperando verlo otra vez. Nunca apareció. El invierno siguió avanzando, y aunque la caja había ayudado, la realidad no desapareció. El dinero empezó a disminuir, y el trabajo seguía siendo escaso. Una mañana, la viuda caminaba por el mercado buscando cualquier oportunidad cuando escuchó dos hombres hablando cerca de un puesto. El nuevo dueño del molino está contratando gente, dijo uno. Parece que necesita trabajadores fuertes. El molino. Era un edificio grande al otro lado del río conocido por contratar principalmente hombres. Aún así, la mujer decidió intentarlo. Caminó más de una hora bajo el viento frío hasta llegar al enorme edificio de madera. Las ruedas del molino giraban lentamente, haciendo un sonido profundo que resonaba en el aire. Respiró hondo y entró. Dentro, varios trabajadores movían sacos de harina. El olor a trigo llenaba el lugar. Se acercó a un hombre que parecía estar supervisando. Disculpe, dijo con voz firme aunque sus manos estaban heladas. Escuché que necesitan trabajadores. El hombre la miró de arriba a abajo. Esto es trabajo pesado. Lo sé. Y no pagamos mucho. No importa. El supervisor frunció el ceño. ¿Por qué necesita tanto este trabajo? La mujer dudó solo un segundo. Porque 5 niños dependen de mí. Hubo un silencio breve. Entonces una voz profunda habló desde detrás de ellos. Déjela intentar. La viuda se giró lentamente. Su corazón dio un salto. El hombre que estaba allí, de pie cerca de la puerta del despacho, era el mismo que había dejado la caja frente a su casa. El abrigo largo, la mirada tranquila, no había duda. El supervisor pareció sorprendido. Señor, este trabajo no es fácil. El hombre dio un paso adelante. Precisamente por eso quiero ver de lo que es capaz. Sus ojos se encontraron con los de la viuda por un instante. No había lástima en su mirada, solo una calma firme. Si puede levantar esos sacos durante una hora, continuó, el trabajo es suyo. La mujer miró los enormes sacos de harina alineados contra la pared. Eran pesados. Mucho más pesados de lo que había cargado antes. Pero pensó en sus hijos, en sus 5 pequeñas voces preguntando por comida, en las noches frías en que se abrazaban para mantenerse calientes. Sin decir una palabra, caminó hacia el primer saco. Lo levantó con todas sus fuerzas. Sus brazos temblaron, su espalda protestó, pero logró cargarlo unos pasos. Luego otro. Y otro más. El tiempo pasó lentamente, cada minuto más difícil que el anterior. El sudor corría por su frente a pesar del frío, y sus manos empezaban a perder fuerza. Algunos trabajadores se detuvieron para mirarla. Nadie hablaba. Cuando finalmente dejó caer el último saco al suelo, sus piernas casi no podían sostenerla. Respiró con dificultad. Entonces levantó la mirada hacia el hombre. Él permanecía quieto, observándola con atención. Durante unos segundos no dijo nada. Finalmente asintió lentamente. Empieza mañana. La mujer sintió que algo dentro de su pecho se rompía otra vez, pero esta vez no era dolor. Era alivio. Sin embargo, cuando pensó que todo empezaba a mejorar, aún no sabía que el verdadero motivo por el que aquel hombre había aparecido en su vida, estaba conectado con un secreto del pasado de su difunto esposo que pronto saldría a la luz. Y cuando la verdad finalmente llegara a sus oídos, ella entendería que aquella caja en la puerta no había sido un simple acto de bondad, sino el comienzo de algo mucho más grande que todavía estaba por revelarse mientras en el molino, sin que ella lo notara, él
Hombre la observaba en silencio preguntándose si realmente estaba preparada para descubrir lo que su esposo había dejado oculto antes de morir, porque la historia que estaba a punto de comenzar cambiaría no solo el destino de la viuda sino también el de sus 5 hijos que aún dormían cada noche sin imaginar que muy pronto alguien llegaría a su puerta con una noticia capaz de sacudir todo lo que creían saber sobre su propia familia, y sobre el hombre al que habían llorado durante todo aquel invierno. Al día siguiente la mujer llegó al molino antes del amanecer. El cielo todavía estaba gris y pesado, y el aire frío mordía su piel, pero su determinación era más fuerte que el dolor. Cada paso hacia la puerta del molino era un recordatorio de por qué debía seguir adelante. Sus hijos necesitaban que ella resistiera, que fuera fuerte, que no cediera al miedo ni al cansancio. Dentro, el olor a harina y madera húmeda llenaba el espacio. Los trabajadores la miraron mientras se acercaba al primer saco, los ojos llenos de curiosidad y respeto. No hablaban, simplemente observaban. El hombre del abrigo largo estaba de pie junto al supervisor, con las manos cruzadas detrás de la espalda, la mirada firme pero tranquila, como si evaluara no solo su fuerza, sino también su carácter. Bien, dijo el hombre finalmente. Empecemos. La mujer asintió y colocó las manos sobre el primer saco. Sus dedos se apretaron contra la tela rugosa, sintiendo la tensión de cada fibra. Levantó el saco con un esfuerzo que hizo que sus rodillas temblaran, pero lo sostuvo, avanzando unos pasos hasta colocarlo en el lugar asignado. La respiración le salía entrecortada, pero no se detuvo. Cada saco que movía era un recordatorio de las noches sin dormir, de los pedazos de pan repartidos entre 5 bocas pequeñas, de los ojos de sus hijos que la miraban con hambre y esperanza. A media mañana, el sudor empapaba su cabello y su ropa. Las manos estaban llenas de ampollas, pero su mirada permanecía fija, decidida. Los trabajadores que antes miraban en silencio empezaron a susurrar entre ellos, admirando la fuerza y la resistencia de aquella mujer. Nadie había visto jamás a alguien soportar tanto peso físico y emocional al mismo tiempo. «Un descanso», gritó el supervisor finalmente. Pero no más de 5 minutos. La mujer se apoyó contra la pared, respirando profundamente, sintiendo que cada célula de su cuerpo gritaba de cansancio. Aún así, no se permitió rendirse. No podía. 5 vidas dependían de su fuerza. Mientras se recuperaba, su mente vagaba hacia sus hijos. Imaginó sus caritas sonrientes al llegar a casa con pan caliente y leche, el más pequeño abrazando su pan, el mayor intentando disimular su preocupación, la hija mediana sosteniendo la mano de su hermano pequeño para calmarlo. Esa imagen le dio un nuevo impulso. Cuando regresó al trabajo, el hombre del abrigo largo se acercó y se quedó a su lado, observando cómo levantaba cada saco, cómo su cuerpo luchaba contra el cansancio, cómo su voluntad era inquebrantable. «Eres increíble», dijo finalmente en voz baja. «Muy pocas personas podrían hacer lo que estás haciendo». La mujer lo miró sorprendida, pero no dijo nada. Sabía que las palabras eran solo eso, palabras. Lo que importaba eran los hechos, el esfuerzo, la fuerza que demostraba para sobrevivir. «Mañana será aún más difícil», continuó el hombre, «pero si hoy lo lograste, puedes con lo que venga». La mujer asintió sin apartar la mirada del trabajo frente a ella. Cada saco levantado era un paso más hacia la seguridad de sus hijos, hacia la esperanza de que podrían tener algo de estabilidad, aunque fuera frágil y momentánea. A medida que el día avanzaba, la rutina del molino se volvió casi meditativa. Levantar, mover, colocar. Respirar. Repetir. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu permanecía fuerte, aferrado a la necesidad de proteger y alimentar a sus hijos. Cada vez que sentía que no podía más, cerraba los ojos por un instante y los imaginaba a todos durmiendo tranquilos, y eso le daba fuerzas para continuar. Cuando finalmente terminó, cayó de rodillas frente al último saco, temblando de agotamiento. El supervisor se acercó admirado, y el hombre del abrigo largo le sonrió ligeramente, como aprobando silenciosamente su esfuerzo. «Has pasado la prueba», dijo. «El trabajo es tuyo». La mujer apenas podía creerlo. Su respiración era irregular, su cuerpo dolía, pero una chispa de alegría y alivio comenzó a encenderse en su pecho. Por primera vez en semanas, sintió que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de que su lucha diaria pudiera volverse más soportable. Cuando regresó a casa esa tarde, los niños la recibieron con abrazos y risas, como si pudieran sentir que algo había cambiado.
Ella se arrodilló frente a ellos, dejando que sus brazos los envolvieran a todos al mismo tiempo. Mamá, dijo la hija mediana con voz temblorosa pero emocionada, hoy no tuvimos miedo. La viuda sonrió con lágrimas en los ojos. Sí, hoy no tuvimos miedo, repitió. Hoy empezamos a cambiar nuestra historia. Esa noche, mientras los niños dormían, ella revisó la nota y el dinero que el hombre había dejado en la caja. Había algo más allí, una sensación que no podía explicar, un presentimiento de que su historia, la de sus hijos y la suya, estaba a punto de tomar un giro aún más profundo, que había secretos y verdades esperando ser descubiertos, y que la misma persona que había puesto la caja en su puerta sería la llave para todo lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, mientras preparaba un desayuno sencillo, escuchó pasos en el patio. Su corazón se detuvo por un instante. Corrió hacia la ventana y vio al hombre del abrigo largo, sosteniendo otra caja y un sobre. Esta vez, no había dudas, no era un accidente ni un gesto aislado. Alguien estaba guiando su camino, y lo que fuera que estuviera por revelar, estaba destinado a cambiar la vida de esa familia para siempre. Los niños, curiosos, se acercaron a la ventana mientras ella abría la puerta. Sus ojos se agrandaron al ver la nueva caja. La viuda respiró profundo y levantó la mirada hacia el hombre. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. El hombre no respondió de inmediato. Observó la casa, a los niños, a ella. Finalmente habló con una seriedad que hizo que cada palabra retumbara en la pequeña cocina. Esto que ves, es solo el comienzo. Lo que voy a contarte cambiará todo lo que creías saber sobre tu esposo, tu pasado y tu futuro. La mujer tragó saliva, sintiendo cómo el miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho. Los niños la miraban expectantes, percibiendo la tensión en el aire aunque no entendían del todo lo que estaba ocurriendo. El hombre dejó la caja sobre la mesa y sacó un sobre más grande que los anteriores. Sus manos firmes lo colocaron frente a ella. Dentro de esto hay documentos, cartas y secretos que pertenecen a tu familia, y a tu esposo. Ahora depende de ti decidir si estás lista para conocer la verdad. La viuda miró a sus hijos y luego al hombre, con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que lo que descubriera podría traer dolor, esperanza, o quizás ambos a la vez. Sin dudarlo, extendió las manos y tomó el sobre. Sus dedos temblaban mientras levantaba la tapa. Lo que encontró dentro no era solo información sobre su esposo, sino también sobre un pasado que nadie le había contado, secretos de amor, sacrificio y traición que estaban entrelazados con la vida de los 5 niños que dependían de ella. Mientras leía las primeras líneas, sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a girar más rápido, y supo, sin lugar a dudas, que la historia que había vivido hasta ese momento era apenas el prólogo de algo mucho más grande y profundo, algo que pondría a prueba su fuerza, su amor y su capacidad de proteger a los que más amaba. Los niños observaban en silencio, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, aunque todavía no entendían la magnitud de la revelación. La viuda respiró hondo, apretando el sobre contra su pecho. Cada palabra que leía despertaba emociones que había mantenido dormidas, miedo, tristeza, amor, pero también una chispa de esperanza que nunca había sentido antes. Y en ese instante supo que la verdadera lucha no había terminado con la supervivencia diaria, sino que apenas estaba comenzando, una lucha que definiría el destino de su familia, y que la llevaría a enfrentarse con la verdad sobre su esposo, sobre ella misma y sobre el hombre misterioso que había cambiado su vida con un simple acto de bondad. Mientras la luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando la pequeña cocina, la viuda cerró los ojos por un momento, respirando profundamente sabiendo que el camino por delante sería difícil, doloroso, pero también lleno de promesas, de revelaciones y de un amor que ni siquiera la muerte había logrado romper. Y así, mientras los niños dormían plácidamente, ella comenzó a leer el primer documento, sin saber que cada línea la acercaba a una verdad que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre su vida y su corazón, y que marcaría el comienzo de una historia más intensa, más profunda y más emotiva de lo que jamás hubiera imaginado. La viuda terminó de leer el último documento con las manos temblorosas. Cada línea había sido una revelación, un puzzle que finalmente encajaba y explicaba tantas cosas que nunca había comprendido sobre su esposo y su vida antes de conocerla. Había secretos de sacrificios silenciosos, decisiones difíciles tomadas para proteger a su familia, y promesas que él había hecho incluso desde el otro lado de la vida,
para asegurar que ella y sus hijos no tuvieran que enfrentar la pobreza absoluta. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de tristeza por lo perdido y gratitud por lo ganado. Los niños comenzaron a despertar, atraídos por la luz y la presencia de algo extraordinario en el ambiente. Sus pequeños ojos se llenaron de curiosidad y asombro cuando vieron a su madre sosteniendo el sobre y los documentos. La mujer se arrodilló frente a ellos, abrazando a cada uno con ternura, y les dijo con voz firme pero suave: «Hoy vamos a descubrir que incluso en los días más oscuros, la esperanza puede encontrar su camino». Les explicó de la manera que los niños podían comprender que su padre había luchado para asegurar que ellos nunca se quedaran solos, y que aquel hombre misterioso, que parecía aparecer en los momentos más críticos, no era un extraño cualquiera. Era alguien que había conocido a su padre y que continuaba su legado de protección y cuidado. Los niños escuchaban con atención, absorbiendo cada palabra, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron que el miedo y la incertidumbre eran reemplazados por una sensación de seguridad y pertenencia. La viuda cerró el sobre y miró al hombre del abrigo largo, que permanecía en silencio, observando con una sonrisa tranquila. Fue entonces cuando comprendió que su intervención no era un acto de caridad simple, sino una lección de vida, demostrar que incluso en los momentos más desesperados, la bondad y la compasión podían cambiar el destino de una familia. Su presencia les ofrecía un recordatorio de que nunca estaban solos, que siempre habría alguien dispuesto a tender una mano, y que la fuerza y el amor de una madre podían superar cualquier obstáculo. Con los niños a su alrededor, la viuda sintió que un peso que llevaba durante años se había levantado de sus hombros. Cada lágrima derramada, cada noche de hambre y frío, cada momento de desesperación, todo había tenido un propósito. Todo había servido para fortalecer su corazón y su espíritu. Y ahora, mientras sus hijos sonreían y se acurrucaban cerca de ella, comprendió que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en amor, en resiliencia, y en la capacidad de levantarse incluso cuando el mundo parecía haber cerrado todas las puertas. En los días siguientes, la vida comenzó a cambiar de manera tangible. El trabajo en el molino le proporcionaba ingresos suficientes para mantener a los niños, y poco a poco pudieron comprar ropa nueva, alimentos frescos, y un poco de alegría que hacía tiempo no sentían. Pero más allá de la estabilidad material, había algo mucho más valioso, un vínculo más profundo entre ellos, un respeto mutuo, y una comprensión de que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. La viuda también comenzó a leer cada carta y documento con cuidado, descubriendo historias de su esposo que le hicieron reír, llorar, y admirarlo aún más. Comprendió que el amor no termina con la muerte, que los sacrificios silenciosos continúan resonando a través del tiempo, y que cada acto de bondad puede generar cambios inimaginables. Aprendió que la fuerza no siempre se mide por la resistencia física, sino por la capacidad de mantener el corazón abierto, incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio y reían entre ellos, ella se sentó frente a la casa y contempló el horizonte. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos cálidos que llenaban el aire de esperanza. Pensó en todo lo que habían vivido, la pérdida, el miedo, la soledad, y ahora, la promesa de un futuro diferente. Su corazón estaba lleno de gratitud por el misterioso hombre que había aparecido en sus vidas, por la fuerza que había descubierto dentro de sí misma, y por la certeza de que los días difíciles no definen quiénes somos, sino cómo respondemos a ellos. Y mientras la brisa acariciaba su rostro y los niños corrían felices alrededor, sintió algo profundo y poderoso, una convicción de que cualquier obstáculo podía superarse si había amor, unidad y determinación. Comprendió que la verdadera grandeza de la vida no estaba en evitar el sufrimiento, sino en enfrentar el dolor con coraje, en convertir cada dificultad en una lección, y en enseñar a sus hijos que la esperanza y la bondad siempre encuentran su camino, incluso en la oscuridad más profunda. En ese momento, mientras la última luz del sol se desvanecía, supo que la historia de su familia no era solo de dolor y lucha, sino también de milagros silenciosos, de gestos inesperados que cambiaban vidas, y de la fuerza inquebrantable del amor. Una historia que inspiraría a todos los que la escucharan, recordándoles que aunque la vida puede ser cruel, siempre hay razones para seguir adelante, para luchar, y para creer que lo imposible puede suceder. Cada noche, mientras los niños dormían, ella revisaba los documentos una vez más, recordando cada palabra, cada secreto y cada promesa. Sabía que lo que había descubierto no solo explicaba el pasado, sino que abría la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Un futuro donde su familia no solo sobreviviría, sino que prosperaría,
guiada por la fuerza de una madre, la bondad de un extraño, y el legado de un hombre que los amó más allá de la muerte. El amor, comprendió finalmente, es lo único capaz de atravesar el tiempo y la adversidad. Es lo que da sentido a la lucha, lo que transforma el dolor en resiliencia, y lo que convierte incluso las lágrimas más amargas en una fuente de fortaleza. Mientras la brisa nocturna entraba por la ventana y los niños dormían profundamente, ella sonrió con la certeza de que, a pesar de todo lo que habían perdido, la vida les había dado algo aún más valioso, una razón para seguir, un propósito para luchar, y la certeza de que los milagros realmente existen, a veces en la forma de un sobre inesperado, de un acto de bondad, o de un amor que nunca muere. Y así, mientras la noche envolvía la pequeña casa, la viuda entendió que cada lágrima, cada sacrificio y cada momento de lucha habían sido parte de un camino que la conducía a esta verdad magnífica: la vida puede romperte, pero también puede levantarte de maneras que jamás hubieras imaginado, y la esperanza siempre encuentra la forma de brillar, incluso en los lugares más oscuros. Sus 5 hijos dormían a su alrededor, y por primera vez, ella sintió que su historia, aunque marcada por la pérdida, estaba llena de luz, de amor y de promesas que ni la muerte, ni el dolor, ni la adversidad podrían jamás arrebatar. La viuda cerró los ojos, respiró hondo y sonrió, sabiendo que este capítulo de sus vidas no era el final, sino el comienzo de algo extraordinario, un futuro donde la fuerza, el amor y la esperanza nunca se perderían, y donde cada día traería la oportunidad de crear recuerdos, alegrías y milagros que inspirarían a todos los que escucharan su historia. El mundo había intentado quebrarla, pero ella y sus hijos habían descubierto algo más fuerte que cualquier adversidad: la magia de la resiliencia, el poder del amor incondicional, y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa que la vida les pusiera delante. Y mientras la luna iluminaba suavemente la habitación, sus corazones latiendo al unísono, la viuda supo que, aunque la historia había empezado con dolor, terminaría con esperanza, inspiración y una fuerza que perduraría para siempre, un legado que sus hijos llevarían consigo para toda la vida.